así que los niños se van a quedar aquí con nosotros. Y vamos a continuar con el mensaje, la serie de mensajes que inicié para esta época del verano, que tiene que ver con estar arraigados en los valores y principios. Let me see, hay que encender esto. En valores y principios que debieran ser innegociables. He venido hablando a lo largo de esta serie sobre algunos principios y valores que debieran ser como el norte que dirige nuestra vida en general, no solamente la vida cristiana, sino la vida en la sociedad, en nuestra comunidad, en el trabajo, etcétera. Y les he enfatizado la importancia de estar arraigados. Y dentro de ese marco he hablado de esos valores que son innegociables. Ahí no aparece hoy la palabra innegociable, está aquí pero no allá, que son innegociables y que deberían mantenerse incólumes, sin cambio y firmes. Y el pasaje que encabeza la serie es ese que les invito a que lo leamos juntos. Digamos, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No los escuché una vez más. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Santiago 1:16. Un principio muy básico, muy sólido. Yo creo que la mayoría de nosotros que somos padres o abuelos, tratamos de educar a nuestros hijos en esos caminos, de no negar nuestros principios ni dejarnos engañar. Y aquí unas cuantas frases sólidas sobre ese tema. Por ejemplo, dice: los principios y valores no son negociables. Quien vende su conciencia envenena su propia existencia. Yo creo que ese es un punto muy importante porque hace un contrasentido cuando nosotros actuamos de forma contraria a nuestros principios. Otra frase que comparto con ustedes dice: abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores. No sé qué importante. Uno tiene que estar dispuesto a crecer, madurar, aprender nuevas cosas, expandirse, pero como dice acá, abierto al cambio, pero sin ceder en nuestros valores. Y esa me pareció interesante porque tiene que ver con plantación. Cambia tus hojas, pero nunca cambies tus raíces. Cambia tus opiniones, pero nunca cambies tus principios. He aquí el mismo principio que he venido subrayando, de tener profundas raíces en esos valores clave, porque en la medida que cambiamos y aflojamos en nuestras creencias, entonces vamos a ser personas que se acomodan solo a la cultura, a lo que otro diga, a lo que otro piense, como este doctor que dice: está el doctor en su consultorio, cuando de repente entra la asistente y le dice: doctor, el paciente que usted acaba de dar de alta cayó muerto al frente de la clínica. Y pregunta el doctor: ¿y cayó con la frente para la calle? Sí. Pues voltéelo para que crean que iba entrando. Solucionado el asunto, ¿no es cierto? Solucionado. Cambió de valores y de principios. Muy bien, para no perder el negocio. He venido hablando de la carta a los Colosenses, no hoy, pero les hago el recordatorio porque es una carta importante escrita por el apóstol Pablo, y como he venido explicando, había una ciudad llamada Colosa, y entonces los que vivían allí se llamaban los colosenses, y es una carta muy importante de donde hemos extraído varios de los principios que no debieran negociarse, que deberían ser incambiables. Hoy voy a enfocarme en la carta a los romanos. Y hablar de los romanos significa hablar del Imperio Romano. Como he dicho, a mí me encanta la historia, es una de las cosas que leo y estudio cada semana, a cada momento, porque me fascina. Y habría mucho que decir sobre el Imperio Romano, pero aquí tiene un mapa para que usted se haga una idea hasta dónde llegó a dominar el Imperio Romano. Eso es la expansión geográfica. Pero la expansión cultural es algo que todos llevamos en la sangre. Es decir, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra forma de comportarnos tiene que ver mucho con el Imperio Romano. El Imperio Romano, quiero decir con claridad, era sanguinario. Es decir, invadía un territorio y es o están conmigo o están contra mí, y a los que estaban contra ellos arrasaban completamente, eliminaban la cultura e imponían su nueva cultura, la cultura que se llama
greco-latina, porque los griegos, los romanos, Roma, Italia, se ve aquí la bota para los que recuerdan el mapa, y dice claramente Italia, ahí está la capital Roma. El Imperio Romano es muy interesante. El punto central es que propiamente como imperio se fundó en el año 27 antes de Cristo. Detrás de esa historia, antes del año 27 antes de Cristo, hay toda una historia tumultuosa de luchas fraternales, de muerte, sospecha, etcétera. Bueno, el punto central es que hasta que llegó en el año 27 se consolidó como un imperio, porque el que se convirtió en rey se llamó emperador, así se llamó el emperador, y empezó a conquistar otras regiones. Al principio era algo pequeño, se fue extendiendo y extendiendo, y lo más importante que quiero llegar hoy, porque como digo, hay muchísimo que aprender sobre esto, lo más importante es que el Imperio Romano llegó a conquistar Israel, y por tanto instaló gobernadores romanos, itálicos romanos, se puede decir, en Israel. Y entonces cuando uno lee el Nuevo Testamento va a encontrar la presencia de Roma en Israel. Por ejemplo, algo tan simple como cuando decimos que Jesucristo murió bajo Poncio Pilato. ¿Se ha escuchado esa frase, no? Poncio Pilato era un gobernador romano que había sido enviado por el imperio, por el César, a esa región para decirle: usted gobierna esa área, y los gobierna con mano de hierro, con mano de hierro. Y Pilato no andaba con miramientos. Pilato era un hombre sanguinario, era un hombre sin sentimientos, era un hombre duro de tratar. Tanto que, y aquí viene un punto importante, que de lo que hemos aprendido, todos sabemos que Jesucristo murió por crucifixión, ¿cierto? Ahora, yo no sé para cuánto será nuevo esto, pero la crucifixión era un castigo capital muy normal en aquel entonces. Es decir, Jesucristo no fue el único que murió en la cruz. Hubo un día, dice la historia romana, y uno lo puede consultar en los libros romanos, un día que Poncio Pilato, el mismo que mandó a colgar a Jesús, crucificó a 3,000 judíos el mismo día. 3,000 crucifixiones en un mismo día, lo cual requería una presencia del ejército romano súper grande. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que la cultura grecorromana pintó, por decirlo así, lo que hoy conocemos como la historia cristiana, y llegó a dominar gran parte de lo que hoy conocemos, que es Europa, que llegó hasta América y etcétera. Bueno, todo eso lo digo porque al pastor le gusta la historia, y yo dije, bueno, les voy a dar una gotita de lo que tanto me gusta. Hoy, como vamos a hablar de la carta a los romanos, ahora usted sabe que es Pablo escribiendo a la iglesia que se encontraba ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? Roma, por favor, Roma, Romanos, Roma. Así se llama la carta a los romanos, porque le escribe a la iglesia que se encuentra en la ciudad llamada Roma, que es la capital todavía de Italia. Yo creo que todos saben esa parte, y donde llegó a consolidarse 400 años después la iglesia católica romana. Por eso se le llama católica romana, porque estaba ¿en qué ciudad? Roma, saben, Roma, ese es el punto. Entonces, hoy, hablando de la carta a los romanos, quiero enfocarme en ese tema, el amor como fundamento de nuestras relaciones. Es decir, uno de los principios de columna vertebral que debieran, consolidar nuestra conducta, es esta palabra tan simple como el amor. Ahora, he venido diciendo varias veces, y lo quiero reiterar, que el amor no es solamente algo sentimental. Es decir, los sentimientos y las emociones están involucradas, por supuesto. Es casi imposible que no lo estén, porque como seres humanos todo se confabula en nuestro cuerpo: las emociones, el intelecto, la voluntad, etcétera. Y entonces el amor tiene esos otros ingredientes, no solamente el emotivo sentimental. Y entonces mire lo que dice el apóstol aquí en Romanos. Dice: el principio del amor es dejar que aquellos que conocemos sean ellos mismos y no tratar de cambiarlos según nuestras necesidades, porque entonces solo amaremos el reflejo de nosotros en ellos. Pero que esa es una cita que quería mencionar. Dice: el principio del amor es permitir que las personas sean ellas mismas y no querer cambiarlas.
Otro principio bíblico, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conocemos eso? Claro que sí. Y el amor debe ser sincero, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, porque podría haber un amor hipócrita, podría haber un amor fingido o podría haber un amor falso. Y por eso dice aquí, el amor debe ser sincero, genuino, transparente, diáfano. Aborrezcan el mal y aférrense en el bien. Y una de las cosas que he dicho acá, para simplificarlo, porque podría haber un tejido un poquito complejo detrás de ese concepto del amor, el amor es buscar el bien del prójimo. Óigalo bien, el amor es buscar y promover el bien de los demás. En la medida en que nosotros buscamos ese principio de amar sinceramente en el sentido de buscar el bienestar, de buscar ayudar a los demás, eso es un genuino amor. Y por eso les decía que el amor no tiene que ver en sí solamente con las emociones y los sentimientos, aunque sean involucradas, pero debiera manifestarse a través de los actos que nosotros hacemos. Mire lo que sigue diciendo la epístola a los Romanos, que usted la tiene en las lecturas. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Parece algo muy simple, pero es tan profundo, porque si prevaleciera el amor en las relaciones interpersonales, quizás no tendríamos tantos conflictos, tantas diferencias, tantas luchas unos con otros, pero no permitimos muchas veces que el amor sea el principio que nos una, porque este amor, dice acá, debe incluir el respeto y la honra mutua. La honra y el respeto, porque muchas veces con nuestras palabras, actitudes, gestos, ofendemos a los demás. Y entonces dice aquí que este amor genuino, transparente, debiera basarse en el respeto. Aceptar la opinión ajena, aunque no la compartamos, pero no atacar a la persona por lo que piensa o por lo que hace, sino aprender a respetar. Hay un pasaje bíblico en 1 Corintios capítulo 13 que no me da tiempo cubrirlo hoy, lo animo a que vaya a leer 1 Corintios 13, como dice aquí en la base, en donde describe el amor fraternal. Y dice que ese amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y por el otro lado dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cada una de esas frases entraña una verdad profunda de cómo debieran ser nuestras relaciones interpersonales. Cuando el apóstol Pablo escribe este pasaje de 1 Corintios, no está pensando en el amor de una pareja que se ama románticamente, pero se ha involucrado, por supuesto, el tema. Él está hablando aquí específicamente del amor que debería prevalecer en la comunidad llamada la iglesia. Y usted puede ver todas las características que debiera entrañar. Ahora, como hablamos de amar al prójimo como a sí mismo, el amor propio debe ser algo sólido en nosotros. A veces hemos crecido con algunos complejos porque quizás no nos trataron bien, quizás nuestros padres fueron fuertes y rudos y pusieron palabras duras en nosotros que nos hicieron, por decirlo así, desgastar nuestra autoestima. Y es cierto, podría ser, pero yo creo que una de las cosas importantes del amor propio es cuidarse uno mismo. Y aquí entramos a principios tan mundanos, pero tan importantes como dormir, tener una dieta sana, hacer ejercicio, meditar, aprender a decir no, a considerarse uno mismo. Es decir, el amor propio debiera estar bien consolidado para que sobre esa base tengamos algo sobre qué amar al prójimo de tal manera que hagamos un cambio. Ahora, yo quería hablar del profundo amor que debiéramos tener, pero no me da tiempo de mencionar y comentar todo esto. Pero aquí les puse unas cuantas frases sobre el amor al prójimo. Por ejemplo, ser amable y compasivo, el respeto, aprender a respetar genuinamente a los demás, el ser generoso, compartir nuestros recursos, dar de lo que tenemos, no ser una persona tacaña, agarrada, el aprender a perdonar.
El perdón, como he venido hablando, es un tema aparte que requeriría otra serie de mensajes, pero es importante aprender a perdonar y eso significa no utilizar la ofensa que nos hicieron como algo con que atacar a la persona. Debemos aprender a poner eso de lado y aprender a llevarnos unos con otros. Y otras cuantas recomendaciones que quiero dejar con ustedes: ser un buen oyente, es decir, escuchar a los demás cuando hablan, cuando compartan, ofrecer ayuda práctica a la persona que lo necesita, ser inclusivo, es decir, tomar en cuenta a toda persona, aunque no nos parezca tan importante, por decirlo así, pero el hecho de tomarnos en cuenta es importante. ¿Cuántos se han sentido marginados porque invitaron a la fiesta de cumpleaños a toda la familia excepto a uno? ¿Cierto? O cuando le dicen en la familia, tome usted la foto para que salga toda la familia. ¿Lo entendió? Usted queda afuera. Por tanto, mis hermanos, el principio de hoy que quiero compartir como un principio y valor es que el amor debiera ser el cimiento de nuestras relaciones interpersonales, y quiera Dios que algunos de estos principios nos ayuden a poder vivir en ese amor. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a continuar con el próximo cántico.